Irán cruzó las líneas rojas y cometió 3 errores fatales al mismo tiempo. Lo que quedaba del régimen lanzó una ola masiva de venganza comenzando el 2 de marzo de 2026. Encendieron un enorme anillo de fuego que se extendía desde los países del Golfo hasta el Mediterráneo. Atacaron directamente el corazón del sector energético global de Arabia Saudita. Lanzaron ataques simultáneos contra objetivos militares estadounidenses en el Golfo. Sin embargo, el epicentro de la crisis y su punto más crítico fue Chipre, el paraguas de seguridad de Europa en el Medio Oriente. El 2 de marzo, una flota de vehículos aéreos no tripulados de largo alcance, lanzados desde Teherán, se dirigió directamente a la base británica Raf Akrotiri en la isla. Esta acción no fue solo un hostigamiento rutinario de una instalación militar, sino un intento de probar el escudo de defensa de Occidente en el Mediterráneo y desafiar abiertamente los derechos de soberanía del Reino Unido. La confirmación oficial de la secretaria del Interior británica, Yvette Cooper, sobre esta actividad de drones destacó la gravedad del incidente. El Ministerio de Defensa, MOD, declaró que un vehículo aéreo no tripulado había golpeado la pista de la base y que el daño era mínimo. Sin embargo, en lugar de descartar este intento de infiltración como una simple evaluación de daños, la Administración de Londres respondió con un movimiento militar masivo que cambió la ecuación. Menos de 24 horas después del ataque, el gobierno del Reino Unido anunció que desplegaría un buque de guerra de la Royal Navy en el Mediterráneo Oriental para mejorar la seguridad alrededor de la base Raf Akrotiri en Chipre. El primer ministro Sir Keir Starmer confirmó que el destructor tipo 45, HMS Dragon, sería enviado urgentemente a la región debido al conflicto en escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según datos del Ministerio de Defensa, el HMS Dragon, con una tripulación de más de 200, es uno de los buques de guerra de defensa aérea más capaces del mundo y tiene la capacidad de lanzar 8 misiles en menos de 10 segundos. Junto con el barco, también se están desplegando en la región 2 helicópteros Wildcat, equipados con misiles Martlet, diseñados para contrarrestar la creciente amenaza de vehículos aéreos no tripulados. La declaración del secretario de Defensa, John Healey, de que nos estamos moviendo rápidamente para fortalecer aún más nuestra presencia de defensa en el Mediterráneo Oriental, muestra que el Reino Unido ya no es un actor pasivo. La respuesta cinética de las Fuerzas Armadas británicas no se limitó al poder naval. El Ministerio de Defensa anunció que los jets F-35B de la RAF habían derribado vehículos aéreos no tripulados enemigos sobre Jordania en las últimas 24 horas. Este desarrollo significó la primera vez que los jets de quinta generación F-35B habían destruido un objetivo en un entorno operativo. Los jets Typhoon y un avión cisterna Voyager también brindaron apoyo activo para la operación. Las fuerzas británicas en Irak utilizaron sistemas antiaéreos basados en tierra para neutralizar un número no especificado de objetivos detectados, avanzando hacia las bases de la coalición en el espacio aéreo iraquí. Además, como parte de la postura defensiva reforzada en la región, un avión Typhoon de la RAF, despegando de Qatar, amplió el alcance del escudo al derribar un dron de ataque que se decía estaba apuntando directamente a Qatar. El segundo y devastador aspecto geoeconómico del error crítico de Teherán ocurrió en el corazón del Golfo, en la costa oriental de Arabia Saudita. La refinería de Ras Tanura, propiedad de Saudi Aramco, uno de los centros de procesamiento de petróleo más grandes del mundo, fue atacada. Ras Tanura es un complejo energético masivo, con la capacidad de impactar profundamente los precios mundiales del petróleo y los costos de flete internacional. Siguiendo los impactos registrados en la instalación, las operaciones en la refinería se detuvieron temporalmente de acuerdo con estrictos protocolos de seguridad y los sistemas se apagaron de inmediato. La tercera ola de la misma cadena de operaciones se dirigió a objetivos estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos, EAU y Qatar. Este movimiento táctico, concentrado en elementos de la región de Ras Al Khaimah en los Emiratos Árabes Unidos, llevó la escala de la crisis a un nivel sin precedentes. Las pruebas simultáneas de Irán en los puntos estratégicos de 3 poderes soberanos, diferentes a cientos de kilómetros de distancia, pueden verse como una ceguera estratégica en lugar de una demostración militar de fuerza. Mientras desencadenar un conflicto en múltiples frentes simultáneamente busca involucrar las capacidades de defensa de los rivales y crear un ambiente de caos, en realidad se convirtió en un movimiento que rápidamente estrechó el círculo a su alrededor. Estos ataques simultáneos del régimen de Teherán en Chipre e instalaciones críticas del Golfo no son meramente una demostración militar de fuerza, sino que equivalen a una nota de suicidio para el régimen. Al confrontar a Europa y a los países del Golfo al mismo tiempo, Irán ha cometido uno de los errores estratégicos más mortales de la historia. Este movimiento incomprensible empujó instantáneamente a Irán a un enorme movimiento de pinza militar en 2 frentes.
Por un lado, Arabia Saudita declaró ayer su entrada efectiva en la guerra y junto con países como los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y Bahrein, formó una coalición árabe sin precedentes y adoptó una posición ofensiva contra Irán. Por otro lado, Europa, enfrentando esta amenaza directa a través de Chipre, se puso en alerta máxima y declaró un estado de emergencia colectivo. Este ataque directo a la base de Akrotiri, considerada territorio soberano británico, causó un impacto nuclear en la mesa geopolítica. Cualquier intervención militar en el territorio soberano de un miembro de la OTAN conlleva el riesgo de activar el artículo 5, el corazón de la alianza, es decir, el principio de defensa colectiva. Aunque toda la isla de Chipre no está bajo el paraguas de la OTAN, el estatus de las bases que fueron atacadas, garantizado por el acuerdo de 1960, es lo suficientemente sensible como para darle a Londres el derecho de llamar a sus aliados a la guerra. Los drones de Irán han cruzado la línea roja no solo de un aeródromo, sino del pacto militar más grande del mundo, que abarca 32 países desde Washington hasta Berlín. Esta situación ha dado lugar a la posibilidad no solo de un conflicto regional, sino también de que la Alianza Occidental apunte colectivamente a Irán militarmente. La postura de Europa en esta crisis ha evolucionado más allá de las condenas diplomáticas o sanciones económicas hacia una clara determinación de intervención militar. Este giro brusco se basa en informes alarmantes de expertos independientes en inteligencia de fuentes abiertas. Los expertos han advertido que los misiles balísticos de largo alcance desarrollados continuamente por Irán ahora tienen el alcance para atacar directamente las capitales europeas. Al ver la amenaza en su puerta y sus fronteras soberanas violadas, Europa continental comenzó a trasladar sus escudos de defensa al Mediterráneo oriental a un ritmo sin precedentes. El envío urgente del destructor HMS Dragon por parte del Reino Unido a la región demuestra la urgencia con la que se está remodelando la arquitectura de defensa de Europa. El papel operativo del Reino Unido en la guerra de Oriente Medio se está expandiendo cada segundo, empujando sus límites. El umbral de tolerancia de Europa ha sido completamente superado. El Reino Unido, Francia y Alemania han dejado claras sus intenciones al mundo al emitir una declaración conjunta y extremadamente severa. Las tres principales potencias europeas han declarado que si las fuerzas iraníes continúan sus ataques, lanzarán ataques aéreos conjuntos a gran escala, destinados a eliminar por completo las capacidades de lanzamiento de misiles y drones de Irán. Esta situación significa que Europa entrará en un conflicto directo y activo en plena integración con los Estados Unidos. Irán está literalmente atrapado en el anillo de fuego que ha creado. Al atacar en el extranjero para salvar su régimen y demostrar su poder a su audiencia interna, Teherán ha desencadenado en realidad una guerra a gran escala por parte de los países del Golfo y ha atraído a sus fronteras los activos aéreos y navales más poderosos de Europa. Las fuerzas aliadas no solo están estableciendo un escudo regional para erradicar los lanzamientos de misiles de Irán, arsenales de drones autónomos y centros de mando, sino que también se están preparando para una operación de aniquilación aplastante que apoyará directamente la operación Furia Épica de Estados Unidos, destinada a eliminar la amenaza en su origen. Esta integración sin precedentes de Europa y el mundo árabe se está transformando en un efecto de estrangulamiento definitivo, reduciendo a cero las posibilidades de supervivencia del régimen y cortando las líneas vitales militares del país. Esta cadena de ataques con drones llevados a cabo a nivel táctico se revela como parte de un juego de ajedrez geopolítico mucho más complejo cuando se eleva al nivel estratégico. Los movimientos audaces simultáneos de Irán han desencadenado una enorme alianza y carrera armamentista en la región que podría, en última instancia, ir en contra de su propia seguridad. Con Arabia Saudita entrando activamente en la contienda, la posibilidad de que los otros 7 países árabes, que se sienten directamente amenazados y han visto su espacio aéreo violado, formen una fuerza de tarea militar conjunta liderada por Riad, está ganando impulso. La transformación de una alianza árabe multinacional de escala e integración sin precedentes en la región del Golfo en un bloque militar es un paso histórico que podría cambiar fundamentalmente la doctrina de seguridad tradicional del Medio Oriente de décadas. Las naciones árabes fragmentadas, que a menudo compiten internamente y frecuentemente dependen de actores externos, se están moviendo hacia una proyección sincronizada de poder basada en una percepción compartida de amenazas externas asimétricas. Esto podría significar que la región está construyendo una nueva arquitectura de seguridad basada en sus propias dinámicas internas. En esta compleja ecuación, la importancia estratégica del hardware Cometa de fabricación rusa, encontrado en los drones utilizados en la operación de Chipre, adquiere una dimensión aún más profunda.
Esta capacidad de eludir tecnológicamente proporcionada por Moscú a Teherán tiene el potencial de ser una táctica de distracción geoestratégica diseñada para atraer la atención, los recursos militares y la energía política de la Alianza Occidental hacia el Medio Oriente, yendo mucho más allá de una simple venta comercial de armas. La desviación del poder aéreo europeo, los satélites de inteligencia y la logística de municiones del Mediterráneo al Golfo es un movimiento que aliviará la presión sobre las principales líneas de falla de la OTAN en Europa del Este. La Alianza Occidental está siendo empujada a una posición estratégica atrapada, obligada a asegurar sus propias líneas de suministro de energía, mientras también tiene que dividir sus existencias militares. Sin embargo, la respuesta de la administración estadounidense a este juego multifacético contiene una doctrina militar que es lo suficientemente dura y completa como para alterar todos los cálculos. La Operación Furia Épica, detallada en el discurso del presidente de los Estados Unidos a la nación y descrita como una de las operaciones militares más grandes y complejas de la historia, es un movimiento para restablecer indiscutiblemente la disuasión regional de Washington. Según los datos publicados, los centros de mando y control de Irán, las baterías críticas de defensa aérea, las bases navales y los activos navales sufrieron graves daños en minutos de intenso bombardeo. La estrategia militar de Estados Unidos de responder con fuerza convencional y abrumadora a amenazas asimétricas contra objetivos monitoreados durante mucho tiempo tiene como objetivo paralizar completamente la capacidad de acción del oponente. La velocidad y escala de esta operación masiva buscan dejar inoperables los mecanismos de toma de decisiones estratégicas de Teherán, aplastando su estructura de mando. El anuncio de pérdidas en los niveles más altos del liderazgo religioso y político, junto con la neutralización simultánea de comandantes clave dentro de la Guardia Revolucionaria y almirantes navales, no solo creó una vulnerabilidad militar, sino que también generó un enorme vacío de gestión y la amenaza de un colapso interno dentro del régimen. La pérdida de liderazgo de alto nivel y el colapso simultáneo de la cadena de mando tiene el potencial de crear una profunda desconfianza, ruptura de comunicación y falta de coordinación entre los elementos militares en el campo. Las crecientes tendencias a romper con la cadena de mando dentro de las Fuerzas Armadas podrían debilitar el sistema desde dentro y allanar el camino para una atmósfera de motín armado. En un entorno donde el nivel de gestión no puede garantizar la seguridad, los lazos entre las propias instituciones del Estado comienzan a desmoronarse. Además, las intervenciones dirigidas a la infraestructura nuclear han llevado la crisis a un punto sin retorno. Informes de que el complejo nuclear de Arak y las instalaciones críticas en Isfahán han perdido su funcionalidad debido a intensos ataques demuestran un intento de poner fin a las preocupaciones de armamento nuclear de larga data mediante medios cinéticos. La estrategia de ataque multifrontal desarrollada por Irán parece haber fracasado espectacularmente, resultando en la destrucción de su propia infraestructura frente a la expansión de la coalición árabe y la abrumadora superioridad aérea de la operación conjunta estadounidense-israelí. El curso actual de los acontecimientos ha superado desde hace tiempo los límites de una simple acción táctica con drones o un ciclo de represalias mutuas. El movimiento sincronizado de Teherán a lo largo de los ejes del Mediterráneo, el Mar Rojo y el Golfo ha terminado con la era de las guerras en la sombra en el Medio Oriente y ha atraído directamente a las mayores potencias económicas y militares del mundo junto con sus armas al campo. Por un lado, Europa está operacionalizando sus escudos de defensa, mientras que por otro, una fuerza de tarea árabe liderada por Arabia Saudita está formando una nueva doctrina militar. El riesgo que apunta a la infraestructura energética ha expandido los límites físicos del conflicto, transformándolo en un choque global y geoeconómico sentido por todos. El antiguo statu quo regional ha sido completamente eliminado. La nueva realidad que surge entre el humo creciente es esta. Ninguna geografía distante está a salvo bajo la sombra de las armas asimétricas, y el corazón de la economía mundial es ahora lo suficientemente frágil como para detenerse en cualquier momento. Nos enfrentamos a una ecuación de poder completamente nueva y despiadada, cuyas consecuencias durarán décadas. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus pensamientos en los comentarios. Para mantenerse informado sobre el análisis especial de PPR Global, por favor suscríbase a nuestro canal y recuerde activar las notificaciones. Gracias por elegirnos.